Hay hombres capaces de sonreírte durante años mientras esperan el momento exacto para utilizarte. No hacen ruido, no amenazan, no levantan sospechas, caminan entre nosotros con cara de aliados, con voz de consejeros, con gestos de amigos. Yo, Maquiavelo, pasé mi vida entera estudiando el poder, y lo que más me perturbó nunca fue la crueldad abierta. La crueldad abierta se ve venir, se esquiva, se anticipa. Lo que destruye a los hombres es lo que no reconocen a tiempo. Hay una clase de persona que aprendió algo que la mayoría nunca aprende, que la mejor arma no es el filo de una espada, es la cara tranquila, la paciencia silenciosa, la amabilidad calculada. El peligro real no frunce el ceño, sonríe, pregunta ¿cómo estás? Ofrece ayuda antes de que la pidas, y mientras tú bajas la guardia, ellos estudian cada grieta tuya. Escríbeme desde qué país estás viendo esto, si alguna vez confiaste en alguien que terminó siendo exactamente lo contrario de lo que parecía. Piensa en la última persona que te traicionó. ¿Era alguien que te caía mal desde el principio? No, era alguien que te hacía sentir cómodo, alguien que sabía escuchar, alguien que nunca levantaba la voz, que nunca contradecía demasiado, que siempre estaba disponible justo cuando más lo necesitabas. Eso no era casualidad. Existe un patrón en los seres humanos más peligrosos del mundo, no en los asesinos, no en los tiranos ruidosos, sino en las personas ordinarias que habitan tu círculo más cercano. Y ese patrón empieza siempre de la misma manera, con una imagen cuidadosamente construida de inofensividad. No es inocencia real, es arquitectura social. El hombre que parece bueno en público ha entendido algo que sus víctimas no, que la percepción vale más que la realidad, que si logra parecer inofensivo el tiempo suficiente, nadie lo vigilará, nadie lo cuestionará, nadie lo verá venir. Y ahí está su poder, no en la fuerza, no en la agresión, en la invisibilidad estratégica. Maquiavelo lo documentó con frialdad en los palacios renacentistas, pero esto no cambió en 5 siglos. Los nombres son distintos, los escenarios son distintos, los resultados son idénticos. El adulador que destruye desde adentro, el consejero que transmite tus secretos al rival, el amigo que registra mentalmente cada debilidad tuya como munición futura. Todos tienen algo en común. Nunca parecen lo que son, porque si parecieran lo que son, los detectarías en 3 días. Entonces aprenden a no parecer, aprenden a exhibir exactamente lo que necesitas ver para bajar la guardia. ¿Eres ambicioso? Ellos admiran tu visión. ¿Eres inseguro? Ellos validan cada decisión tuya. ¿Eres solitario? Ellos están disponibles a cualquier hora. No es empatía, es diagnóstico. Te están leyendo para saber qué forma adoptar contigo, para encajar perfectamente en el hueco que tienes, para convertirse en algo tan útil, tan familiar, tan necesario, que cuando revelen quiénes son realmente ya sea demasiado tarde. Hay un momento específico en este proceso que casi nadie identifica a tiempo. Es el momento en que empiezas a defenderlos. Alguien de afuera, alguien que los observa sin el filtro del afecto, te dice, algo no cuadra en esa persona. Y tú, que ya fuiste absorbido por la imagen que construyeron para ti, respondes instintivamente, no, la conoces mal, no es así. Ese momento, ese preciso instante en que te conviertes en su escudo, ese es el momento en que ganaron. Ya no tienen que protegerse solos. Ahora tú los proteges. Eso no es debilidad tuya, es una operación ejecutada con precisión quirúrgica. El hombre que parece bueno no necesita defenderse porque ya convirtió a sus víctimas en sus defensores. No necesita atacar porque ya está instalado en el centro de tu confianza. No necesita mentir constantemente porque la imagen que construyó al principio sigue trabajando sola, incluso cuando él duerme.
¿Cómo se detecta entonces? No con desconfianza ciega. Eso solo te aísla. Se detecta con algo más preciso, con observación de patrones en el tiempo. El peligroso no se revela en un día. Se revela en la acumulación de inconsistencias pequeñas que tu mente, por comodidad, decide ignorar. La historia que no cerraba del todo. La reacción desproporcionada en un momento íntimo. El interés repentino en información que no tenía por qué importarle. La presencia estratégica justo en los momentos de tu vulnerabilidad. Cada una de esas señales, sola, parece irrelevante. Juntas, forman una radiografía. Maquiavelo insistía en esto. El observador frío no juzga por eventos aislados, juzga por patrones, porque los seres humanos siempre terminan revelando su verdadero carácter si los observas el tiempo suficiente, sin el filtro de lo que quieres que sean. El error que comete la mayoría no es confiar. Confiar es necesario para vivir. El error es dejar de observar después de confiar. Creen que la confianza les da el derecho de apagar la percepción, y eso es exactamente lo que el peligroso estaba esperando. La paciencia en manos de alguien sin escrúpulos no es virtud. Es estrategia de largo plazo, el impulsivo, el agresivo, el que amenaza abiertamente. Ese es fácil de gestionar, lo ves, lo identifies, lo neutralizas o te alejas. El mundo tiene nombre para él y ese nombre te protege. Pero el hombre que espera, el hombre que guarda, que sonríe cuando le gustaría gritar, que registra cada ofensa sin reaccionar, que acumula información en silencio durante meses, durante años, hasta que llega el momento preciso. Ese hombre no tiene nombre fácil. Ese hombre tiene tu confianza. En los registros históricos que estudié a lo largo de mi vida, el patrón se repite con una regularidad que debería aterrar a cualquiera que piense en serio. Los caídos más espectaculares no fueron derribados por enemigos declarados. Fueron derribados por alguien que estuvo sentado a su mesa durante años. Alguien que conocía los planes antes de que se ejecutaran. Alguien que sabía qué alianzas eran frágiles. Alguien que tenía acceso a los miedos más íntimos. El enemigo externo ataca lo que puedes defender. El enemigo interno ataca lo que ya le diste voluntariamente. Esa es la diferencia que destruye imperios. Esa es la diferencia que destruye personas. Y sin embargo, seguimos cometiendo el mismo error generación tras generación. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está diseñado para buscar coherencia, para construir narrativas que tengan sentido. Y cuando alguien que consideramos bueno hace algo que no encaja, el cerebro no actualiza la imagen del otro, actualiza la interpretación del evento. Busca una excusa que preserve la imagen original. Estaba bajo presión. Tuvo un mal día. No quiso decir eso realmente. Y el peligroso observa ese proceso, lo conoce, lo usa, sabe que puede permitirse una inconsistencia aquí, una otra allá, porque el afecto que construyó funciona como filtro automático. Tú mismo harás el trabajo de explicar sus contradicciones, sin que él tenga que pedirte nada. La paciencia también opera en otra dimensión que pocas personas analizan, el timing de la revelación. El hombre peligroso no revela su naturaleza cuando él quiere, la revela cuando ya no le queda otra opción, o cuando ya no te necesita, o cuando ya consiguió lo que buscaba desde el principio. Y en ese momento, la revelación parece surgir de la nada. La víctima lo describe siempre igual, cambió de repente, no lo reconocí, era otra persona, no cambió. Simplemente dejó de necesitar la máscara. La máscara siempre fue la herramienta. Debajo de ella, era exactamente la misma persona desde el primer día. Maquiavelo advertía sobre los aduladores con una insistencia que muchos consideraban exagerada. No era exagerada. El adulador, el que siempre valida, el que nunca contradice,
el que hace exactamente lo que quieres escuchar, es quizás el más peligroso de todos porque opera con tu consentimiento activo. Tú lo invitas, tú lo acercas, tú lo proteges, porque halaga algo profundo en ti, la necesidad de ser visto, de ser valorado, de creer que alguien realmente te comprende. Y él explota esa necesidad con una precisión que no deja marcas visibles. No hay violencia, no hay agresión, solo palabras que suenan exactamente como las que querías escuchar, hasta que el momento llegue. Entonces, ¿qué hace el hombre que entiende todo esto? No se cierra, no se vuelve paranoico, no trata a todos como enemigos potenciales, observa, calibra el acceso que da a cada persona según lo que esa persona ha demostrado en el tiempo, no según lo que prometió al principio. Las palabras son baratas, los gestos sostenidos en el tiempo son los únicos que valen algo. El que es paciente para esperar el momento de atacarte también, sin saberlo, te regala el tiempo que necesitas para verlo realmente. El problema es que la mayoría no usa ese tiempo. Lo invierte en confiar más, en abrirse más, en construir vínculos más profundos con alguien que nunca fue lo que parecía. La inocencia que proyectan es real en un sentido. Es el arma más eficaz que tienen. Y seguirá funcionando mientras sigas confundiendo apariencia con evidencia. Hay un tipo de peligro que es más difícil de nombrar que todos los anteriores. No viene de afuera, no viene de un extraño, no viene de alguien que acabas de conocer. Viene de alguien que lleva años en tu vida, alguien que conoce tu historia, que estuvo presente en tus momentos de quiebre, que te vio vulnerable en los momentos en que nadie más estaba mirando. Un familiar, un amigo de la infancia, un socio de años, alguien cuya traición, cuando ocurre, no duele solo emocionalmente. Destruye tu narrativa entera sobre ti mismo, sobre tu capacidad de juzgar a las personas, sobre tu instinto, sobre todo lo que creías que sabías. Eso es lo que diferencia la traición cercana de cualquier otro tipo de daño. El extraño que te falla es una lección. El cercano que te falla es una cirugía sin anestesia. Y Maquiavelo lo sabía mejor que nadie, porque él mismo fue traicionado por hombres que juraron lealtad, hombres que tenían acceso a sus planes, a sus alianzas, a sus vulnerabilidades. El daño que causaron no fue proporcional a su poder externo, fue proporcional al acceso que habían obtenido. Ese es el principio que más se ignora. El peligro no escala con la fuerza visible del otro, escala con el acceso que le diste. Puedes sobrevivir a un enemigo poderoso que no sabe nada de ti. No siempre puedes sobrevivir a alguien modesto que lo sabe todo. La persona que lleva tu nombre en su boca en cada reunión. Siempre positivamente, claro, siempre defendiéndote, siempre representándote. ¿Qué tan seguro estás de lo que realmente dice cuando no estás? No lo digo para generar paranoia. Lo digo porque la mayoría nunca se hace esa pregunta. Asumen que la imagen pública que alguien construye de ellos es idéntica a la imagen privada, que quien los defiende delante de ellos los defiende también en su ausencia. Pero el mundo no funciona así. El hombre estratégico sabe que la reputación es moldeable, que un comentario dicho en el momento correcto, al oído correcto, puede redirigir la percepción que otros tienen de ti sin que jamás te enteres. Sin acusaciones directas, sin confrontaciones, solo con el arte sutil de plantar dudas. ¿No crees que últimamente está tomando decisiones extrañas? Le noto algo diferente, no sé, ojalá me equivoque. 3 frases, sin prueba alguna, sin agresión visible, y la semilla ya fue plantada. El más peligroso de todos no te ataca, te erosiona, lentamente, pacientemente, sistemáticamente. Erosiona tu reputación con comentarios que parecen preocupación,
erosiona tus alianzas con informaciones selectivamente compartidas, erosiona tu confianza en ti mismo con dudas sembradas en los momentos de mayor vulnerabilidad. Y cuando el proceso termina, tú mismo no sabes con certeza si el daño vino de afuera o si algo en ti fue siempre defectuoso. Esa confusión es intencional. Es el resultado más valioso para el que opera en las sombras, porque una víctima que no entiende bien qué le pasó, no puede defenderse, no puede aprender, no puede reconstruirse completamente. Queda atrapada revisando sus propias decisiones mientras el responsable ya avanzó al siguiente escenario. ¿Cómo romper ese ciclo? Con una sola habilidad que Maquiavelo consideraba fundamental para cualquier hombre que quiera sobrevivir en un mundo real: la capacidad de observar sin juzgar de inmediato, de recopilar, de esperar la acumulación de evidencia antes de actuar, pero también antes de confiar. No toda persona callada es peligrosa. No todo adulador es estratégico. No todo cercano es un traidor potencial. Pero el hombre que nunca aplica ese filtro, que confía por defecto, que asume inocencia sin evidencia, que cierra los ojos ante inconsistencias porque el afecto es más cómodo que la verdad, ese hombre no está viviendo en el mundo real. Está viviendo en la versión de la realidad que otros construyeron para él. Y en esa versión siempre será el último en enterarse. Llegados a este punto, hay que hacer algo incómodo. Hay que girar el espejo, porque hemos hablado del peligroso como si fuera siempre el otro, como si existiera una línea clara entre el manipulador y la víctima, entre el que usa máscara y el que no. Pero Maquiavelo era brutalmente honesto en algo que los moralistas de su época rechazaban con horror. Todos los seres humanos gestionan su imagen. Todos, sin excepción. La diferencia no está entre los que usan máscara y los que no la usan. La diferencia está en el grado de conciencia con que lo hacen y en los fines para los que la usan. Tú eres distinto en el trabajo y en casa, distinto con tu jefe y con tus amigos, distinto en el primer mes de una relación y 3 años después. No porque seas falso, sino porque los seres humanos son seres de contexto. Nos adaptamos, calibramos, proyectamos versiones distintas de nosotros mismos según el escenario. Eso no es manipulación, es inteligencia social básica. El problema empieza cuando esa adaptación se convierte en depredación, cuando la imagen proyectada no tiene ningún vínculo real con la persona interna, cuando el otro no es tratado como un ser humano, sino como un recurso a explotar. Ese es el cruce de línea que define al peligroso, no la máscara, el propósito de la máscara. ¿Y cómo saber si alguien cruzó esa línea? Hay un indicador que raramente falla: la consistencia en la ausencia de beneficio. Cualquiera puede ser amable cuando le conviene. Cualquiera puede ser generoso cuando hay algo que ganar. Eso no dice nada sobre el carácter. El carácter se revela cuando no hay nada que ganar, cuando el escenario no ofrece ninguna ventaja inmediata, cuando nadie está mirando, cuando la persona a quien se le habla no tiene poder, no tiene conexiones, no tiene nada que ofrecer. ¿Cómo trata esa persona al mesero, al subordinado más irrelevante, al conocido que ya no tiene influencia? En esos momentos, en los márgenes, donde la actuación descansa, es donde el verdadero carácter respira, y el observador entrenado los ve. Maquiavelo sabía que la mayoría de los hombres viven pendientes del centro del escenario, cuidan la imagen donde creen que importa, pero descuidan los bordes, y en los bordes está la verdad. El que insulta al que considera inferior, el que cambia el tono cuando no hay testigos poderosos, el que olvida el nombre de quien ya no le sirve. Esos no son descuidos, son revelaciones. Son el momento en que la arquitectura cuidadosamente construida deja ver la estructura que siempre estuvo debajo. Y una vez que aprendes a mirar los bordes en lugar del centro, las personas se vuelven mucho más legibles de lo que quieren ser.
Pero hay algo aún más perturbador que todo lo anterior. Hay personas que creen sinceramente en su propia máscara, no actúan conscientemente, no calculan fríamente, se han convencido a sí mismas de que son exactamente lo que proyectan, que sus motivos son puros, que sus acciones son generosas, que el daño que causan siempre es involuntario, siempre es la consecuencia de un malentendido, siempre es culpa de las circunstancias o de los otros. Ese es quizás el más difícil de todos de identificar, porque su actuación no tiene fisuras visibles, no hay contradicción consciente entre lo que dicen y lo que sienten, porque han borrado la contradicción de su propio registro interno. Son completamente honestos con su versión de la realidad. El problema es que esa versión fue construida para absolverse de cualquier responsabilidad por el daño que causan. Frente a ese tipo de persona, la frialdad analítica de Maquiavelo no es crueldad, es protección, porque la alternativa es dejarse llevar por la narrativa que construyeron. Una narrativa en la que siempre son la víctima, siempre tienen razones válidas, siempre merecen otra oportunidad y quedar atrapado en un ciclo que se repite indefinidamente. La compasión sin discernimiento no es virtud, es el mecanismo con que ciertos hombres y ciertas mujeres se garantizan acceso perpetuo a los que tienen demasiado corazón y demasiado poco criterio. El criterio no elimina la compasión, la hace sostenible. Hay algo que los más peligrosos hacen mejor que nadie. Saben cuándo no hablar, no como timidez, no como inseguridad, como táctica. El hombre que habla demasiado se expone, revela sus intenciones, muestra sus emociones, marca sus prioridades, da información que el otro puede usar. El hombre que escucha, que realmente escucha, no como acto de cortesía, sino como operación de inteligencia, acumula sin revelar, recibe sin entregar, aprende sin enseñar. Esa asimetría de información es una de las formas de poder más subestimadas que existen. Lo has visto. Todos lo hemos visto. La persona en la reunión que casi no habla, pero cuando habla, dice exactamente la frase correcta en el momento correcto. La persona que hace preguntas simples, pero que generan respuestas largas, reveladoras, que nunca pedirías en voz alta. No es casualidad. No es carisma natural. Es una práctica sostenida de presencia activa con proyección mínima. Mientras tú llenas el silencio, porque los seres humanos están programados para llenar el silencio, es un mecanismo casi involuntario. Ellos reciben, registran, archivan y eventualmente usarán lo que les diste voluntariamente contra ti en el momento que elijan. Maquiavelo escribió sobre los consejeros con una ambivalencia característica. Los reconocía como necesarios e inevitablemente peligrosos al mismo tiempo, porque el consejero, por definición, necesita información para funcionar, y la información que le das para que te ayude es exactamente la misma información que podría usarse para destruirte si algún día sus intereses y los tuyos dejaran de coincidir. No es que todos los consejeros sean traidores. Es que la estructura del rol los coloca en una posición de poder asimétrico que muchos no resisten indefinidamente, especialmente cuando los tiempos cambian, cuando el poder se redistribuye, cuando lo que antes era lealtad se convierte en un cálculo nuevo. El silencio estratégico también opera en otra dimensión, la de las reacciones. El peligroso entrenado no reacciona cuando debería reaccionar. Cuando lo provocas, permanece tranquilo. Cuando lo sorprendes, permanece tranquilo. Cuando lo acusas, permanece tranquilo. Esa calma no es madurez emocional, es control de información, porque una reacción revela, muestra qué te importa, qué te amenaza, qué te duele. El que no reacciona no te está dando nada, y lo que no te da no puedes usarlo.
Mientras tú te frustras con su frialdad y escalas emocionalmente para provocar alguna respuesta, él te está observando escalar, está registrando qué botones funcionan, está aprendiendo exactamente cómo moverte cuando lo necesite. La paradoja brutal es la siguiente. Lo que percibes como madurez, esa capacidad de mantener la calma en cualquier situación, puede ser exactamente eso, madurez genuina. O puede ser la señal de alerta más clara que alguien puede darte. El problema es que desde afuera son idénticos. La persona emocionalmente equilibrada y el operador frío que gestiona su imagen parecen iguales en la superficie. La diferencia solo emerge en el tiempo, en los patrones, en la consistencia de sus acciones cuando nadie está mirando, en cómo tratan a los que no pueden beneficiarlos, en qué hacen con la información que les das. Tiempo, patrón, bordes. Esas son las 3 herramientas del observador que no quiere ser sorprendido. No la desconfianza ciega, la atención sostenida. Y aquí llega la ironía final de esta sección. Al describir al peligroso estratégico, inevitablemente estoy describiendo también al estratega competente. La diferencia entre el hombre que usa estas habilidades para protegerse y el que las usa para predar no está en las herramientas, está en la intención, en los límites que cada uno se impone. En la respuesta a la pregunta que Maquiavelo nunca respondió públicamente, pero que todos sus lectores deben responderse a sí mismos. ¿Para qué quieres el poder que estás construyendo? ¿Para no volver a ser vulnerable? ¿O para convertirte tú mismo en lo que más temes? Existe una señal que casi nadie enseña a leer, y sin embargo es una de las más confiables. El entusiasmo exagerado. El hombre que te conoce hace 3 semanas y ya habla de ti como si fuera tu mayor admirador. El que entra en tu vida con una energía desproporcionada para el tiempo que llevan juntos. El que desde el primer momento parece haberte elegido, celebrarte, necesitarte. Eso activa algo muy profundo en la psicología humana. El hambre de ser visto, y el peligroso sabe exactamente cómo alimentarla. No estoy hablando de personas naturalmente efusivas. No estoy hablando de calidez genuina. Estoy hablando de algo diferente, de un entusiasmo que no crece orgánicamente, sino que aparece ya completamente formado desde el principio. Como si alguien hubiera estudiado exactamente qué necesitas escuchar y decidiera dártelo todo de golpe. Amor bombing, lo llaman hoy en la psicología contemporánea. Maquiavelo no usó esa palabra, pero describió el mecanismo con una precisión que no ha envejecido. El adulador hábil no solo te dice lo que quieres escuchar, te dice lo que necesitas escuchar para convertirte en su aliado. La diferencia es sutil, pero brutal. Lo que quieres escuchar satisface tu ego. Lo que necesitas escuchar para convertirte en su aliado te compromete. Piensa en alguien que desde el inicio de una relación laboral, personal, amorosa, te hizo sentir extraordinariamente especial, que validó tu inteligencia, tu visión, tu forma de ver el mundo, que te dijo, de formas directas o sutiles, que eras diferente, que los demás no te entendían, pero él sí. Ese proceso tiene un nombre en la estrategia de influencia: aislamiento por elevación. No te separa de los otros diciéndote que los otros son malos, te separa haciéndote sentir que estás por encima, que los otros simplemente no están a tu nivel. El resultado es el mismo que el aislamiento forzado, pero sin ninguna señal de alarma visible. Tú mismo te apartaste, voluntariamente, porque querías estar donde te hacían sentir extraordinario. Y una vez que estás suficientemente aislado, emocionalmente, psicológicamente, en términos de red de apoyo, el escenario cambia. El entusiasmo empieza a tener condiciones. La validación empieza a depender de tu comportamiento. Lo que antes se daba libremente, ahora se administra como recompensa. Y tú,
que ya organizaste tu mundo emocional en torno a esa fuente de validación, empiezas a modificar tu comportamiento para no perderla, sin que nadie te lo pida explícitamente, sin amenazas, sin coerción visible, solo la retirada gradual de algo que se volvió necesario. Esa es la elegancia fría del control psicológico avanzado. No necesita cadenas. Construyó algo dentro de ti que funciona como cadena. Maquiavelo advertía a los príncipes sobre el peligro de construir su poder sobre el afecto popular. No porque el afecto sea malo, sino porque el afecto es volátil, porque depende de la continuidad de condiciones que no siempre puedes controlar, y porque quien aprende a dártelo, también aprendió a quitártelo. El mismo principio aplica en escala humana cotidiana. El que te hizo dependiente de su aprobación tiene el control real de la dinámica, no porque tenga más poder objetivo, sino porque ahora tus decisiones pasan por el filtro de lo que él pensará. Eso es poder sin cargo, sin título, sin ninguna fuerza visible, solo la ingeniería paciente de una necesidad dentro de ti. ¿La salida? No es odiarlos, no es construir muros, es recuperar la fuente interna de validación que cediste sin darte cuenta. Es entender que la persona que necesita admiración constante de afuera es la persona más manipulable del mundo. No porque sea débil en otros aspectos. Puede ser brillante, capaz, exitosa, pero esa grieta específica, ese hambre de ser visto, es la puerta de entrada que los más peligrosos encuentran con una facilidad que debería quitarte el sueño. El hombre que no necesita ser validado externamente para saber quién es, ese hombre no tiene esa puerta. Y sin esa puerta, muchas de las operaciones que describimos en este video simplemente no tienen dónde entrar. Hay una historia que se repite en casi todas las traiciones grandes de la historia. Y no empieza con malicia, empieza con una herida pequeña que no fue atendida, una omisión, un reconocimiento que no llegó, una promesa que se olvidó, un momento en que alguien esperaba ser visto y fue ignorado. Eso puede parecer trivial, y en muchos casos lo es, pero en ciertos hombres y en ciertas mujeres, esa herida pequeña no sana, fermenta, se convierte en un registro secreto, en una contabilidad invisible que el otro ni siquiera sabe que existe. Y un día, cuando el momento es el correcto, esa deuda silenciosa se cobra. Maquiavelo entendía que los traidores más eficaces no actúan desde el odio puro. El odio puro es impulsivo, comete errores, se delata. Los traidores que dejan marcas actúan desde algo más frío y más sostenido. La percepción de injusticia acumulada. Se sienten legitimados. Creen genuinamente o como narrativa construida para justificarse que lo que hacen es una corrección, un equilibrio, una respuesta proporcional a lo que les fue negado. Esa autojustificación es lo que les da paciencia, lo que les permite sonreír durante años mientras construyen el escenario para el golpe. ¿Y cómo se forman? A veces en tus propias manos. No intencionalmente, pero sí por negligencia. El colaborador al que nunca reconociste públicamente, pero usaste privadamente. El aliado al que prometiste algo y postergaste indefinidamente. El cercano que dio más de lo que recibió durante demasiado tiempo. No todos traicionan por eso. La mayoría simplemente se aleja. Pero hay un tipo específico de persona que cuando siente esa asimetría no se aleja. Espera, recalibra, decide que la lealtad ya no le debe nada y comienza a construir silenciosamente la salida que le beneficie más. El problema es que desde afuera ese proceso es invisible, porque mientras lo construye, su comportamiento externo no cambia necesariamente. Sigue siendo funcional, sigue siendo presente. Puede incluso volverse más efusivo, más dedicado, más aparentemente leal,
porque está comprando tiempo, acumulando información de última hora, cerrando el círculo antes de ejecutar. Y tú, que no ves ninguna señal externa de alerta, que incluso notas que está más comprometido que de costumbre, interpretas esa dedicación como lealtad renovada. En el momento en que más confías, más vulnerable eres. Esa es la crueldad del timing en la traición. ¿Se puede prevenir? Parcialmente. Maquiavelo sugería algo que sonaba duro, pero que tiene una lógica interna irrebatible. No dejes que las deudas se acumulen, no en el sentido financiero, en el sentido de reconocimiento, de reciprocidad, de cierre. El aliado que dio y no recibió equivalente no es solo una obligación moral, es un riesgo estratégico, porque el desequilibrio sostenido genera resentimiento, y el resentimiento sostenido, en ciertos caracteres, genera planes. El que mantiene sus cuentas humanas equilibradas, no por generosidad ciega, sino por inteligencia relacional, reduce dramáticamente la probabilidad de encontrarse en el escenario que describimos. No a cero, nunca a cero, pero sí a algo mucho más manejable. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. ¿Has sido tú alguna vez esa persona? ¿Ha habido alguien en tu vida a quien le debes un reconocimiento que nunca llegó? ¿Una promesa que se quedó en el aire? ¿Un aporte que utilizaste sin nombrarlo? No te pido que respondas aquí, te pido que lo pienses, porque la misma mecánica que convierte a otros en peligrosos opera en todos los seres humanos bajo las condiciones correctas. Nadie está completamente afuera de este sistema. La diferencia entre quien lo reconoce y quien no es exactamente la diferencia entre quien puede cambiar su comportamiento y quien está condenado a repetir el ciclo. Hay personas que no solo parecen inofensivas, han convertido esa apariencia en su identidad pública central. Son conocidos por ser buenos, generosos, comprensivos, el que siempre ayuda, la que nunca dice nada malo de nadie, el que está disponible para todos. Esa imagen no es necesariamente falsa en su totalidad, pero en ciertos casos es una inversión estratégica, una reputación construida meticulosamente para garantizarse acceso perpetuo, para desarmar resistencias antes de que aparezcan, para hacer que cualquier acusación futura parezca absurda. ¿Él? Imposible. Es la persona más buena que conozco. Maquiavelo fue el primero en documentar esto con precisión en el contexto político. El príncipe que quiere actuar sin escrúpulos, cuando sea necesario, debe construir una reputación de escrúpulos en los tiempos de calma, no como hipocresía simple, como estrategia de supervivencia, porque la reputación es un activo que puede canjearse. El que tiene reputación de honesto puede mentir una vez y ser perdonado. El que tiene reputación de generoso puede ser egoísta ocasionalmente sin que nadie lo retenga. El que tiene reputación de pacífico puede atacar y recibir el beneficio de la duda. La buena imagen no solo abre puertas, cierra las investigaciones antes de que empiecen. Esta dinámica es especialmente visible en contextos de poder grupal, empresas, comunidades, círculos sociales. Hay personas que dedican una cantidad desproporcionada de energía a gestionar su reputación dentro del grupo. No porque sean inseguros, sino porque entienden que la reputación dentro del grupo es su activo más valioso. Con ella pueden cometer errores sin consecuencias. Pueden señalar a otros sin ser cuestionados, pueden acumular favores, pueden protegerse de acusaciones. La persona que más trabaja su imagen dentro de un grupo es, estadísticamente, la que más depende de esa imagen para operar. Y la dependencia de la imagen puede ser señal de que sin ella, lo que queda no soportaría el escrutinio.
Hay una prueba que funciona sorprendentemente bien para distinguir la bondad genuina de la bondad estratégica. La reacción ante el crédito compartido. La persona genuinamente buena no necesita ser el centro de la narrativa. Puede celebrar el éxito compartido sin calcular cuánto de ese éxito le atribuyen a ella. La persona que usa la bondad como estrategia reacciona de forma sutil, pero consistente, cuando el crédito no se distribuye como esperaba. Una ligera frialdad. Una ausencia donde antes había presencia. Un comentario demasiado específico sobre su contribución. Pequeño, casi imperceptible. Pero ahí está. Porque la bondad estratégica tiene precio interno. Y cuando ese precio no se paga en la moneda esperada, reconocimiento, lealtad, acceso, influencia, el sistema emocional real asoma por las grietas. Vivimos en una era que hace esto extraordinariamente más complejo. Las redes sociales han creado una infraestructura perfecta para la gestión de imagen a escala masiva. Nunca en la historia humana había sido tan fácil construir una reputación de bondad sin que las acciones privadas tuvieran que coincidir con esa reputación. Basta con publicar en el momento correcto, con las palabras correctas, con las causas correctas. El espectador no ve la vida, ve la edición. Y la edición puede ser completamente desconectada de la realidad si quien la produce es suficientemente habilidoso. Maquiavelo nunca conoció las redes sociales, pero habría reconocido inmediatamente el mecanismo. Habría dicho, con su sonrisa sin humor, que la tecnología cambió, que la escala cambió, que la naturaleza humana no. La conclusión incómoda de esta sección es la siguiente: no puedes confiar en la reputación pública de nadie como evidencia de carácter privado. Puedes tomarla como datos, como hipótesis, como punto de partida, pero no como evidencia. La evidencia real es mucho más discreta, mucho más personal, mucho más difícil de falsificar. ¿Cómo actúan cuando no hay audiencia? ¿Cómo tratan a quienes no pueden beneficiarlos? ¿Qué hacen con la información que les confías? ¿Cómo reaccionan cuando sus intereses entran en conflicto con los tuyos? En esos 4 escenarios, sin audiencia, sin reputación en juego, está la persona real. Y la persona real es la única con quien estás tratando en realidad, aunque todavía no lo sepas. El consejo más contraintuitivo de Maquiavelo no era sobre el ataque, era sobre la observación. Ver antes de ser visto, no en el sentido paranoico de esconderse, en el sentido estratégico de no revelar tu proceso de evaluación antes de que ese proceso esté completo. La mayoría de las personas hace lo contrario. Cuando a alguien les interesa, como aliado, como amigo, como pareja, lo demuestran demasiado pronto. Revelan el interés antes de tener información suficiente. Y eso cambia la dinámica por completo. En el momento en que revelas que alguien te importa, le das información de poder. Ahora sabe que tiene algo que tú quieres. Y esa asimetría en manos de alguien que opera estratégicamente se convierte en palanca. No siempre conscientemente. A veces es instintivo, casi automático, pero la persona que sabe que te importa ajusta su comportamiento en función de esa información. Puede que lo haga para reciprocar genuinamente, o puede que lo use para negociar desde una posición de ventaja. La clave no es nunca revelar interés. La clave es no revelar interés antes de tener evidencia suficiente de con quién estás tratando. Hay una habilidad específica en esto que se puede practicar y que transforma completamente la calidad de las relaciones que construyes. La habilidad de hacer preguntas que parecen conversacionales, pero que son diagnósticas. No interrogatorios, no análisis fríos. Conversaciones normales en las que, si sabes qué buscar, la otra persona te revela voluntariamente
información crucial sobre su carácter. ¿Cómo habla de sus ex colaboradores? ¿De sus ex socios? ¿De sus exparejas? Si siempre son los villanos de la historia y él siempre es la víctima incomprendida. Eso no es mala suerte. Es un patrón de construcción narrativa que se va a repetir contigo en algún momento. ¿Cómo reacciona cuando alguien más recibe reconocimiento que él considera que merece? ¿Celebra genuinamente o hay algo en su respuesta que no termina de cerrar? ¿Qué hace con los secretos que le confías? ¿Los usa como punto de conexión o los referencia después en contextos que no debería? Cada una de esas preguntas, respondida por el comportamiento natural del otro a lo largo del tiempo, dibuja un retrato más preciso que cualquier declaración directa de intenciones. Maquiavelo escribió que los hombres, en general, juzgan más por los ojos que por las manos. Es decir, por lo que ven que por lo que tocan, por lo que aparece que por lo que actúa. Esa observación sigue siendo devastadoramente precisa. La mayoría juzga por la imagen proyectada. Pocos tienen la disciplina o el entrenamiento para juzgar por el patrón de comportamiento verificado en el tiempo. Y esa diferencia, esa brecha entre quienes juzgan la imagen y quienes juzgan el patrón, es exactamente la diferencia entre quienes son sorprendidos repetidamente por traiciones y quienes aprenden a detectarlas antes de que ocurran. No se trata de volverse cínico. El cinismo cierra puertas indiscriminadamente, aísla, empobrece la vida. Se trata de desarrollar lo que podríamos llamar escepticismo selectivo y sostenido. La capacidad de mantener abierta la posibilidad de confiar mientras simultáneamente continúas recopilando evidencia. No confiar plenamente hasta que el patrón lo justifique. No cerrar la puerta hasta que el patrón lo requiera. Ese equilibrio, difícil, dinámico, demandante, es lo que distingue al ingenuo del paranoico. Y en el medio, entre esos dos extremos, está el hombre o la mujer que Maquiavelo consideraba verdaderamente capaz de navegar el mundo real, no el más amable, no el más desconfiado, el más observador. Llegaste hasta aquí, eso ya dice algo. No todo el mundo quiere ver esto. Es más cómodo creer que las personas son lo que parecen, que la bondad exhibida es bondad real, que la confianza que diste fue bien ubicada. Es más cómodo, pero la comodidad y la claridad casi nunca habitan el mismo lugar. Lo que hemos recorrido en este video no es un manual para desconfiar de todos. Es un mapa para leer lo que siempre estuvo ahí, visible para quien sabe dónde mirar. Las personas peligrosas no aparecieron ayer, no son una anomalía de esta época. No son producto de la modernidad o de alguna decadencia cultural reciente. Son parte de la condición humana desde que los seres humanos tienen poder que ganar y poder que perder. Maquiavelo lo documentó en el siglo XVI. Pero las historias que describió las encontrarás en las crónicas del antiguo Egipto, en las cortes medievales, en los estudios corporativos del siglo XXI y en cualquier grupo humano suficientemente grande como para que los intereses entren en competencia. El escenario cambia, el mecanismo no. Entonces, ¿qué se hace con todo esto? La primera respuesta honesta es nada espectacular. No hay una fórmula que elimine el riesgo. No hay una serie de pasos que garanticen que nunca serás traicionado, manipulado o utilizado. La vida humana tiene un coeficiente de incertidumbre que ningún análisis elimina completamente. Lo que sí cambia es la velocidad de reconocimiento. El que ha desarrollado la capacidad de observación que describimos no es invulnerable, pero detecta antes, ajusta antes, sale antes, y cada vez que detecta y ajusta, refina el calibrador interno que le permite detectar más rápido la próxima vez. Hay algo más que cambia y que pocas personas mencionan porque es incómodo: la percepción de ti mismo.
Cuando empiezas a ver con más claridad los mecanismos que las personas usan para proyectarse, inevitablemente empiezas a ver los tuyos, las narrativas que construyes sobre ti mismo para proteger tu autoimagen, los mecanismos con que justificas tus propias inconsistencias, las formas en que también tú gestionas la percepción que los demás tienen de ti. Esa visión puede ser perturbadora al principio, pero es la parte más valiosa de todo este proceso, porque el hombre que se conoce realmente, no la versión editada que proyecta, sino la versión completa con sus contradicciones, sus intereses, sus mecanismos de defensa, ese hombre no puede ser tan fácilmente manipulado por alguien que intente contarle una narrativa conveniente sobre sí mismo, porque ya hizo ese trabajo, ya sabe quién es. Y eso, que parece solo un logro personal, es también la protección más sofisticada que existe contra los que viven de explotar la falta de autoconocimiento en los demás. Maquiavelo no era el demonio que la historia oficial prefirió construir, era un observador. Un hombre que miró la naturaleza humana sin el filtro del deseo de que fuera diferente. Lo que vio no era bonito, pero era real. Y hay una forma de honrar ese legado que no tiene nada que ver con la manipulación ni con el cinismo. Verlo, simplemente ver lo que está ahí, sin negarlo, sin romantizarlo, sin usarlo como excusa para tratar a otros con crueldad. Solo verlo, porque el que ve claramente toma mejores decisiones. El que toma mejores decisiones construye relaciones más sólidas, aunque sean menos numerosas, y las relaciones más sólidas, basadas en evidencia real y no en proyecciones de lo que queremos que el otro sea, son las únicas que sobreviven cuando llega la presión real. Que llega, siempre llega. La pregunta final no es sobre ellos, es sobre ti. Ahora que ves el mecanismo, ahora que reconoces el patrón, ahora que entiendes cómo opera la apariencia de inocencia como herramienta de influencia. ¿Quiénes en tu vida llevan tiempo en el cuadro, pero quizás nunca los miraste realmente? No para generar miedo, para generar claridad. La claridad no duele menos que la traición, pero duele antes, y esa diferencia lo cambia todo. Quiero saber cuántos de ustedes ya vivieron esto. Escribe desde dónde estás viendo esto si alguna vez confiaste completamente en alguien que resultó ser exactamente lo contrario de lo que parecía.